Por solo 10 centavos, Ricardo Montes humilló a su pasante frente a toda la junta directiva. Fue un error que le costaría todo. Poco se imaginaba que, al señalar esa migaja, ella encontraría el rastro que conducía a los millones de dólares que él había malversado. Detengan la diapositiva. La voz de Ricardo Montes cortó el aire de la sala de juntas. El silencio fue instantáneo. Todas las miradas, antes fijas en los gráficos de ganancias proyectadas, se volvieron hacia él. Ricardo caminó despacio hacia la pantalla, su traje de $10,000, moviéndose sin una sola arruga. Apuntó con el dedo a un número minúsculo en la esquina inferior derecha. Sofía, es tu nombre, ¿verdad? Los directores en la mesa de caoba se inclinaron hacia adelante. El aire se volvió denso. Sophie sintió que su rostro ardía. Sí, señor Montes. ¿Puedes explicarme este número, esta discrepancia? La palabra discrepancia salió de su boca con desprecio, como si fuera algo sucio. Ella tragó saliva con la garganta apretada. Es un ajuste de redondeo, señor. Solo 10 centavos para alinear con el balance del trimestre anterior. Ricardo soltó una carcajada. Una risa corta, cruel, que resonó en la sala silenciosa. Se giró hacia la junta, abriendo los brazos. 10 centavos, el futuro de nuestra empresa, damas y caballeros, preocupado por 10 centavos. Algunos de los directores forzaron una sonrisa incómoda. Otros miraron sus papeles profundamente avergonzados. Sofía deseó que el suelo se abriera y se la tragara. Sintió cada par de ojos perforando su piel, el juicio pesando sobre sus hombros. Cuando la reunión finalmente terminó, prácticamente corrió para salir, pero la mano de él la detuvo en el pasillo. El agarre en su brazo era como el acero. En mi empresa no hay lugar para este tipo de errores. ¿Entendido? El cuerpo de Sofía se puso rígido. El olor de su perfume caro era sofocante, invasivo. ¿Cómo un hombre tan obsesionado por los centavos podía ser tan ciego a sus propios millones? De vuelta en su escritorio, en el silencio opresivo del piso que se vaciaba, el mundo de Sofía se reducía a una pantalla. El cursor parpadeaba, rítmico, implacable, sobre la celda de la hoja de cálculo que había sellado su humillación. 10 centavos. El brillo frío del monitor parecía atraerla, y el parpadeo incesante del cursor se transformó en otra cosa, en otra luz. La luz era cálida, amarillenta. El olor a café fresco y pastel de elote flotaba en el aire. Estaba en la cocina de su casa, sosteniendo una hoja de papel como si fuera un trofeo, el corazón latiéndole con fuerza. «Papá, mira, lo conseguí». Su padre, un hombre de hombros anchos y manos encallecidas por una vida entera, arreglando autos en su pequeño taller, tomó la carta de aceptación. Sus ojos, acostumbrados a buscar fallas en motores, pasaron lentamente por las palabras Grupo Montes y luego encontraron los de ella, brillando con un orgullo que nunca olvidaría. «Hija mía, lo lograste». La abrazó, un abrazo fuerte que olía a grasa y honestidad. «Vas a ser grande, Sophie, vas a usar esa cabeza tuya para hacer una diferencia en el mundo». Pero esa misma cocina guardaba otro recuerdo. Un año antes, la luz era gris, filtrada por la lluvia en la ventana. La mesa no tenía pastel, pero estaba cubierta de extractos bancarios arrugados y sobres abiertos con violencia. Su padre estaba sentado exactamente en la misma silla, pero parecía un hombre diferente. El rostro pálido, los hombros encorvados bajo el peso de lo invisible. «Lo perdimos todo, hija». Su voz era un susurro ronco quebrado. El asesor de ese banco juró que era una inversión segura. El dinero de la jubilación, de tu universidad, se fue todo. Ver a su héroe, el hombre que podía arreglar cualquier motor, completamente quebrado por números abstractos en un papel, encendió una ira fría dentro de Sofía. Una ira contra la injusticia disfrazada de matemáticas.
Días después, en el pesado silencio que se instaló en casa, ella le tomó la mano. La misma mano fuerte, ahora temblorosa. Te lo prometo, papá. Voy a entender cada línea, cada contrato, cada centavo. Nadie nunca más le quitará nada a nuestra familia o a gente como nosotros. Voy a usar lo que sé para proteger a la gente, no para engañarla. Fue un juramento, una promesa forjada en el fuego de la pérdida y la impotencia que sintió ese día. El agudo timbre del teléfono de un colega resonó en la oficina vacía, haciendo añicos el recuerdo. La luz fluorescente del techo parecía más dura, más fría que nunca. El rostro de Ricardo Montes, retorcido en desprecio, reemplazó al de su padre en su mente. La misma arrogancia, la misma certeza de impunidad de aquellos que se esconden detrás de la jerga financiera y hojas de cálculo complejas. La humillación de horas atrás ya no era solo un ataque personal, era una profanación de su promesa. Sofía miró la pantalla. El cursor aún parpadeaba. 10 centavos, un error tan pequeño, pero que él usó como un arma para aplastarla. Y si era tan descuidado como para hacer una escena por tan poco, ¿qué más estaría escondiendo en las sombras de esa misma hoja de cálculo? El miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una determinación gélida. No cerró el archivo. En su lugar, abrió su bolso, sacó una pequeña memoria USB y con manos sorprendentemente firmes arrastró una copia de seguridad de todo el proyecto hacia ella. Ya no se trataba de demostrar que tenía razón. Se trataba de descubrir qué tan profundo era el error de él. La humillación era un combustible, el miedo una chispa. De vuelta en la seguridad de su pequeño apartamento, con la puerta cerrada con llave y las cortinas corridas, Sofía se sumergió en lo único que podía controlar: los números. La memoria USB era su única arma. Conectada a su vieja laptop, abrió un universo de datos que ahora veía con otros ojos. Ya no eran tareas de pasantía, eran piezas de un rompecabezas criminal. Las noches se convirtieron en su aliada, largas y silenciosas, interrumpidas solo por el sonido de las teclas y el amargor del café recalentado. Ya no buscaba un error, buscaba un patrón, y lo encontró. La discrepancia de 10 centavos no era un evento aislado, era un virus, un pequeño ajuste casi invisible aplicado a todas las transacciones de cambio de divisas por encima de un cierto valor. Una tarifa fantasma, codificada como ajuste de sistema legado. Era genial en su discreción. ¿Quién cuestionaría 10 centavos en una operación de millones? Nadie, excepto la pasante que había sido públicamente crucificada por ellos. Con las manos temblorosas por la cafeína y la adrenalina, construyó una nueva hoja de cálculo, una contrahoja de cálculo. Alimentó el sistema con todos los informes de los últimos 2 años. Cada línea de código que escribía era un pequeño acto de rebelión. Trabajó durante 72 horas seguidas. El mundo exterior se redujo a las sirenas lejanas y al repartidor de pizza que ya la conocía por su nombre. Finalmente, exhausta, presionó Enter. El resultado parpadeó en la pantalla. La suma de todas las desviaciones, de todos los centavos robados. El número era asombroso: $278,451. Era una fortuna. Pero no eran los 3 millones de la leyenda, del rumor que los empleados de bajo nivel susurraban sobre Ricardo Montes. El resultado, en lugar de triunfo, trajo un balde de agua fría. Era una desviación significativa, sí, pero ¿sería suficiente? ¿O había arriesgado todo por un fraude de tamaño mediano, algo que los abogados de Ricardo transformarían en un error contable y resolverían con una multa? La frustración la invadió. Estaba cerca, lo sentía en sus huesos, pero la prueba final, el arma definitiva, todavía estaba fuera de su alcance, encerrada en algún lugar de los servidores del Grupo Montes. Necesitaba más. Necesitaba los registros originales, los logs del servidor no adulterados.
y para eso necesitaba pasar por su supervisor, Javier. A la mañana siguiente, con profundas ojeras y el corazón martilleando contra sus costillas, se le acercó. Javier era un hombre que vivía en un estado perpetuo de ansiedad, un gerente intermedio exprimido entre la presión de la dirección y las demandas de su equipo. Su lealtad no era a una persona, sino a su propia supervivencia en la jungla corporativa. Sofía lo encontró cerca de la máquina de café, el único lugar donde parecía bajar la guardia por unos segundos. Javier, buenos días. ¿Puedo hablar contigo un momento? Él se giró. La sonrisa tensa se congeló al verla. Sofía, pensé que... Todavía tengo acceso por 2 días más para finalizar mis informes de entrega, mintió. Y encontré algo, una anomalía recurrente en los informes de cambio de divisas. Creo que es un error en el sistema. Intentó mantener su voz neutral, técnica. Javier miró a los lados, como un animal asustado. Los errores ocurren. Solo anótalo en tu informe y el personal de TI lo resolverá después. Se giró para irse. Pero no es un error pequeño, insistió ella, su voz un poco más alta de lo que pretendía. Es un error que le está costando a la empresa casi $300,000 al año. Solo necesito acceso a los logs originales para confirmar el origen del error y sugerir la corrección. Javier se detuvo, se giró hacia ella lentamente y por primera vez ella vio miedo genuino en sus ojos. ¿No me estás escuchando? Tu trabajo es compilar los datos que recibes. No es auditar la empresa. ¿Tienes alguna idea de lo que estás insinuando? En ese preciso momento, como un depredador que huele sangre en el agua, Ricardo Montes dobló la esquina del pasillo. No disminuyó la velocidad. Simplemente deslizó su mirada de Javier a Sofía, y luego de vuelta a Javier, esbozando una sonrisa fina y helada antes de continuar su camino. No fue necesaria ni una sola palabra. La temperatura a su alrededor pareció caer 10 grados. El cuerpo de Javier se puso rígido. El mensaje era claro. Estoy viendo. El pánico se apoderó del supervisor. Se acercó a Sofía, la voz un susurro furioso. ¿Quieres acabar con tu carrera antes de que empiece? Olvida esto, ahora. Borra lo que sea que hayas encontrado y entrega tu informe como si nada hubiera pasado. Es un consejo de amigo. Se alejó, dejándola parada en medio del pasillo, más sola que nunca. La puerta de acceso a los servidores se había cerrado de golpe. El camino de regreso a casa fue un borrón. Cada bocina, cada rostro en la multitud parecía burlarse de ella. Las palabras de Javier resonaban en su mente. ¿Quién soy yo?, se preguntaba. Una pasante, una chica que se atrevió a pensar que podía desafiar a un titán como Ricardo Montes. Quizás él tenía razón, quizás solo era una niña jugando con números que no entendía. La humillación de la sala de juntas volvió con toda su fuerza, el desprecio en su mirada, las sonrisas contenidas de los directores. Sintió el peso aplastante de su propia insignificancia. Tal vez los $278,000 eran solo una comisión compleja, un bono no declarado que ella, en su ingenuidad, interpretó como un robo. El miedo era una toxina, paralizando su determinación, convirtiendo su coraje en una broma de mal gusto. Al llegar a su apartamento, se sentó frente a la laptop. La contrahoja de cálculo brillaba en la pantalla, un monumento a su propia arrogancia. Su dedo tembló sobre el ratón, flotando sobre el icono de eliminar. Acabar con todo, olvidar la promesa a su padre, olvidar la injusticia, solo sobrevivir. Era la elección lógica, la elección sensata. Su celular vibró en la mesa. Una notificación. Era su madre. Una foto antigua tomada con una cámara de película, granulada y llena de vida. En ella, su padre, más joven, sonreía en su taller, con la cara sucia de grasa y los ojos brillando de orgullo.
El pie de foto decía: recordé el día en que dijo que tenías el coraje que él nunca tuvo para enfrentar a los trajeados. Tenía razón. La imagen golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. El recuerdo de su padre, no quebrado por el fraude, sino en su apogeo, orgulloso y trabajador. El hombre que fue engañado porque confiaba en el sistema que Ricardo Montes representaba y manipulaba. La promesa que hizo no era sobre ganar o perder, era sobre luchar. La ira, pura y clara, quemó el miedo. La duda se desvaneció como el humo. Ricardo contaba con su miedo. Javier contaba con su obediencia. Todo el sistema estaba construido sobre el silencio de los pequeños. Apartó la mano del ratón. No iba a borrarlo. Ya no podía usar los canales oficiales. Javier lo había dejado claro. Si el sistema estaba bloqueado, tendría que encontrar una grieta. Si la puerta estaba cerrada, encontraría una ventana. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora tenía compañía, una determinación de acero. El juego había cambiado. Ya no se trataba de exponer un error, se trataba de derrocar a un rey, y para eso necesitaría un aliado que conociera los secretos del castillo. Eran sus últimas horas en el Grupo Montes. Sofía se sentía como un fantasma, sentada en un escritorio temporal en la esquina más expuesta del piso, un lugar reservado para los desechables. Su tarea era simple y humillante: organizar sus archivos y escribir un informe de transición para el próximo pasante, un don nadie que heredaría su trabajo inacabado. Mantenía la cabeza gacha, el pelo cayendo sobre su cara como una cortina, tratando de hacerse invisible. Pero la invisibilidad era imposible. Cada vez que sonaba un teléfono, se encogía. Cada vez que alguien pasaba por su escritorio, sentía el desvío de la mirada, la curiosidad morbosa. Era la chica que había desafiado al rey. Y todos en el reino esperaban para ver la ejecución. El aire estaba cargado de una tensión tácita. El zumbido de las computadoras parecía más fuerte, enmascarando los susurros que seguramente la seguían. Solo tenía que aguantar unas horas más. Entonces, la puerta de cristal de la oficina de Ricardo Montes se abrió. El silencio se extendió por el piso como una onda de choque. El tecleo rítmico de los teclados disminuyó, vaciló y finalmente cesó. Ricardo emergió, no con la prisa de un ejecutivo ocupado, sino con la calma deliberada de un depredador inspeccionando su territorio. Sus ojos recorrieron el salón, ignorando a gerentes y analistas senior. Caminó. Sus zapatos italianos apenas hacían ruido en la alfombra cara y se detuvo directamente frente al escritorio de Sofía. Ella no levantó la vista, manteniendo el foco en una línea aleatoria de su informe, el corazón latiendo salvajemente en su garganta. Él esperó. Cuando quedó claro que ella no lo miraría, habló, su voz resonando en el silencio mortal. Sofía se vio obligada a levantar la cabeza. Su rostro era una máscara de fría cortesía. Un café, fuerte, sin azúcar, en mi escritorio, en 5 minutos. No fue una petición, fue una proclamación de estatus, una reafirmación de su lugar en la cadena alimenticia. Para sellar la humillación, sacó del bolsillo un puñado de monedas y las dejó caer sobre sus papeles. El sonido metálico de las monedas tintineando en su escritorio fue como una bofetada. Sofía miró a Javier, su supervisor, en busca de alguna señal de ayuda, de intervención. Él se negó a encontrar su mirada, de repente fascinado por la pantalla de su propia computadora, convirtiéndose en cómplice con su silencio. El mensaje era cristalino. Estaba completamente sola. Con las mejillas ardiendo, se levantó, recogió las humillantes monedas y caminó hacia la cafetería. Cada paso era una agonía. Sentía docenas de miradas en su espalda, algunas de lástima, la mayoría de un alivio cruel por no estar en su lugar.
Preparó el café con manos temblorosas, concentrándose en la tarea mecánica para no desmoronarse. Regresó con la taza humeante, el fuerte aroma llenando el aire, pero Ricardo no estaba en su oficina. Estaba de pie, hablando casualmente con dos analistas cerca del escritorio de ella, riéndose de algún chiste. Tuvo que acercarse al grupo, interrumpiéndolos. «Su café, señor Montes». Él la ignoró por unos segundos más, antes de girarse lentamente. «Ah, sí, gracias». Hizo un gesto vago hacia su escritorio. Cuando Sofía se giró para colocar la taza en su mesa, él dio un paso hacia un lado, chocando accidentalmente con ella. No fue un empujón, fue algo más sutil, más perverso. Un ligero toque que la desequilibró. La taza se inclinó en su mano y el líquido negro y hirviendo se derramó en cascada sobre el informe de transición, empapando los papeles, infiltrándose en el teclado de su computadora y quemándole la mano. Soltó un pequeño grito de dolor, más por el shock que por la quemadura. «¡Oh, cielos! Vaya desastre», dijo Ricardo, la preocupación en su voz tan falsa que era grotesca. Sacó un pañuelo del bolsillo, no para ayudarla, sino para limpiar una mota imaginaria de su zapato. «Parece que eres tan buena cargando café como analizando hojas de cálculo». Miró a los dos analistas con los que hablaba. Un brillo malicioso en sus ojos. Entendieron la señal. Uno de ellos soltó una carcajada fuerte y forzada. El otro lo siguió. El sonido rompió la tensión en la oficina y como si se hubiera concedido un permiso, la risa se extendió. Primero, algunas risas nerviosas, luego, carcajadas abiertas de otros empleados, todos ansiosos por alinearse con el poder. La humillación ahora era un espectáculo público, y ella era la atracción principal. Fue en ese momento, con la mano ardiendo, los papeles arruinados y el sonido del desprecio de sus colegas resonando en sus oídos, que algo dentro de Sofía se rompió. No fue la desesperación, fue la rabia fría y lúcida que había sentido en la cocina de su padre. Lentamente dejó la taza vacía sobre la mesa. Ignoró el dolor en su mano. En lugar de correr al baño a llorar, se enderezó, irguiéndose lo más que pudo, y miró directamente a los ojos de Ricardo Montes. La risa vaciló y murió cuando la gente notó el cambio en su postura. Su voz, cuando habló, no era fuerte, pero cortó el aire como un trozo de vidrio. «El café derramado se seca, señor Montes. La tinta en el papel se puede volver a imprimir». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. «Pero la suciedad que usted esconde en sus hojas de cálculo, esa no se quita tan fácil». El silencio que siguió fue absoluto, impactante. Si un edificio se hubiera derrumbado en la calle, habría hecho menos ruido. Las sonrisas se congelaron y desaparecieron de los rostros de los empleados. Javier parecía que iba a vomitar. Durante 10 gloriosos segundos, Sofía ya no era una pasante asustada. Era la única persona en la sala que se atrevió a decir la verdad. Había tomado la granada que él le arrojó y se la devolvió, sin el seguro. Vio un destello de shock en los ojos de Ricardo. La sorpresa de un depredador que ve a su presa contraatacar. Pero un depredador no retrocede. Ataca con más fuerza. La sorpresa en el rostro de Ricardo se transformó en una máscara de furia helada. La falsa cordialidad se evaporó, revelando la crueldad subyacente. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, la voz baja y letal, para que solo ella y los más cercanos pudieran oír. «Tienes razón, los errores deben limpiarse». Luego se giró, alzando la voz para que todo el piso escuchara. Su tono era el de un líder tomando una decisión difícil pero necesaria. «Y es por eso que es esencial que eliminemos las fuentes de los errores permanentemente. Personas que no entienden su lugar. Personas que confunden la ambición con la alucinación y la incompetencia con la conspiración». Fijó su mirada de nuevo en ella, el juez pronunciando la sentencia. «Javier, llama a seguridad».
El período de pasantía de la señorita Rojas ha terminado en este preciso instante. Acompáñenla fuera del edificio y asegúrense de que ningún activo de la empresa salga con ella. La palabra final fue la daga. Se inclinó sobre su escritorio, tomó una hoja de papel en blanco, lo único que no había sido manchado por el café. La arrugó lentamente con una mano, el sonido del papel siendo aplastado llenando el silencio aturdido. Luego, con un gesto de desprecio final, la dejó caer en la pequeña papelera al lado de su escritorio. Totalmente inútil. Dos guardias de seguridad corpulentos, que parecían haber surgido de la nada, se pararon a su lado. El espectáculo había terminado. Bajo la mirada de 50 personas, Sofía se vio obligada a poner sus únicas pertenencias, una foto de sus padres, una taza y un cuaderno, en una pequeña caja de cartón. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie dijo una palabra de despedida. Javier ni siquiera miró en su dirección. El camino hacia el ascensor fue el más largo de su vida, un pasillo de miradas silenciosas y críticas. Cuando las puertas de cristal del Grupo Montes se cerraron detrás de ella, el ruido del tráfico de la ciudad pareció lejano. Estaba en la acera, con una caja en las manos y el peso de una derrota aplastante sobre sus hombros. Sola, derrotada, exiliada. La puerta del apartamento se cerró con un suave clic, pero para Sofía sonó como el sellado de una tumba. El mundo exterior, con su ruido, su tráfico y su indiferencia, quedó atrás. Aquí dentro, en el silencio de su pequeño refugio, no había a dónde huir. Dejó caer la caja de cartón al suelo con un golpe sordo. El sonido resonó en el vacío. Sus pertenencias de una vida que duró solo unos meses parecían patéticas. Una taza con el logo del Grupo Montes, un cuaderno, una foto, basura. Se hundió en el sofá, el cuerpo pesado por el agotamiento, la mente adormecida por el shock. La adrenalina de la confrontación había desaparecido, dejando un residuo amargo de vergüenza. Las escenas del día se repetían en un bucle cruel. El tintineo de las monedas de Ricardo en su escritorio, la risa colectiva, el sonido del papel siendo arrugado, la palabra final, inútil. No solo la había despedido, la había borrado. Había convertido su intento de justicia en una broma, en un delirio de una pasante incompetente, y lo peor de todo, una parte de ella comenzaba a creerle. ¿Quién era ella para pensar que podía marcar la diferencia? Había sido tonta, arrogante. La promesa que le hizo a su padre ahora parecía una fantasía infantil. El mundo real estaba gobernado por hombres como Ricardo, y las reglas estaban hechas para aplastar a personas como ella. La única salida lógica era la rendición. Olvidar. Borrar los archivos, borrar la humillación y tratar de empezar de nuevo, tal vez en una ciudad diferente, en una profesión diferente, lejos de la selva de cristal y acero que casi la devoró. Con un pesado suspiro, tomó su laptop, la abrió y conectó la memoria USB. El icono de la carpeta Proyecto Montes la miraba fijamente desde la pantalla. Era la raíz de todo su dolor. Su dedo se cernió sobre el trackpad, a un clic de arrastrarlo a la papelera y vaciarla para siempre. Fue entonces cuando su mirada se posó en la caja del suelo. Encima de sus pocas pertenencias estaba la foto enmarcada de sus padres. El cristal milagrosamente intacto. Se levantó y la tomó. La imagen era del día en que los llevó a cenar para celebrar la pasantía. La sonrisa de su padre era inmensa, una mezcla de orgullo y alivio. La mirada de su madre era de pura esperanza. No veían a una futura analista de datos. Veían a la hija que cumpliría los sueños que ellos nunca pudieron. Al lado de la foto, dentro de la caja, estaba la taza corporativa, blanca, con el logo azul y agresivo del Grupo Montes, un símbolo de la promesa vacía, de la pertenencia que era una ilusión.
El contraste entre los dos objetos la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Por un lado, el amor incondicional. Por el otro, el desprecio transaccional. La humillación de Ricardo fue diseñada para hacerla sentir pequeña y sin valor. Y casi funcionó. Pero su valor no lo determinaba a él. Su valor estaba en esa foto. Estaba en la promesa que había hecho, no de ganar, sino de luchar. Borrar los archivos no sería un acto de autoconservación. Sería la victoria final de Ricardo. Sería dejar que él definiera quién era ella. El entumecimiento en su pecho comenzó a disiparse, reemplazado por algo cálido y peligroso. Una brasa de ira que se negaba a extinguirse. Volvió a colocar la foto en la caja con un cuidado reverente. Se volvió hacia la laptop, pero la vacilación había desaparecido. Sus manos estaban firmes. No arrastró la carpeta a la papelera. La abrió. La contrahoja de cálculo que había creado apareció en la pantalla, ya no un monumento a su necedad, sino un mapa de batalla. La casa no había terminado, acababa de empezar. Con una nueva claridad comenzó a trabajar, ya no con la furia ciega de antes, sino con la precisión de un cirujano. Si no podía probar el valor total del fraude, tal vez podría encontrar la yugular. Dejó de mirar el total y comenzó a mirar el destino del dinero. Filtró las transacciones, no por fecha o valor, sino por el beneficiario final. Y entonces lo vio. La mayoría de las desviaciones iban a un enredo de corporaciones fantasma en las Islas Caimán, una red compleja para lavar el dinero. Pero había un patrón dentro del patrón. Un pequeño porcentaje de cada una de estas transacciones se redirigía inmediatamente a una única entidad, siempre la misma: Legado Capital. El nombre sonaba grandioso, imponente, diferente de las otras empresas con nombres genéricos. Era una firma, una vanidad. Era su error. Esto no era dinero de la empresa desviado a la empresa. Esto era dinero de la empresa desviado al bolsillo de alguien. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Esto era lo que buscaba. No solo la prueba de un crimen corporativo, sino el rastro que llevaba directamente a Ricardo Montes. Una ola de euforia la recorrió. La primera chispa de esperanza en un día de oscuridad. Pero la euforia duró poco, dando paso a una fría evaluación de la realidad. Tenía el nombre, pero Legado Capital era un fantasma digital. Para probar a quién pertenecía, necesitaría más. Necesitaría archivos de transferencias bancarias, correos electrónicos encriptados, acceso al servidor de archivos personales de la junta directiva. Cosas que estaban bajo 7 llaves dentro de la fortaleza de la que acababa de ser expulsada. No podía hacer esto sola. El pensamiento la golpeó con absoluta certeza. Necesitaba a alguien dentro, alguien con acceso, con las habilidades técnicas y, crucialmente, con un motivo. Cerró los ojos, visualizando el piso de la oficina. Repasó los rostros, descartando uno por uno. Los aduladores, los temerosos como Javier, los indiferentes, y entonces un rostro se destacó. Diego Herrera, el analista de datos senior del Departamento de Riesgos, un hombre de pocas palabras, de unos 40 años, con reputación de ser un genio técnico y un cínico consumado. Recordó una reunión, meses atrás. Diego presentó un análisis de riesgos brillante y complejo, y Ricardo lo descartó públicamente, llamando a su trabajo paranoia académica. Diego no discutió. Solo se ajustó las gafas, y por un segundo Sofía vio en sus ojos un desprecio tan profundo, tan inteligente, que la asustó. Él tenía el acceso, tenía las habilidades, y estaba segura de que tenía un motivo. Era la única llave, la única oportunidad. Con el nombre Legado brillando en la pantalla, Sofía abrió el navegador y comenzó a buscar a Diego Herrera. El mensaje fue un tiro en la oscuridad, enviado a través de una plataforma profesional con la esperanza de que fuera leído antes de ser borrado. Diego, mi nombre es Sofía. Fui pasante en el Grupo Montes.
Tengo en mi poder datos del sistema que indican una anomalía de seguridad crítica. Creo que tu experiencia en análisis de riesgos sería la única capaz de interpretarlos. Confidencialidad absoluta. Lo envió y esperó, el corazón martilleando con cada minuto de silencio. 24 horas después, una respuesta corta y sin remitente llegó a su correo electrónico encriptado. Biblioteca Central, sección de Historia Antigua, 8 p.m. Ven sola. El lugar era perfecto. Techo alto, pasillos silenciosos que ahogaban el sonido y el olor a polvo y papel viejo. Diego estaba sentado en una mesa en la parte de atrás, escondido detrás de una pila de libros. No se levantó cuando ella se acercó. Parecía más viejo y más cansado que en la oficina. Los hombros encorvados, la mirada escéptica detrás de los lentes. «Tienes 5 minutos», dijo, la voz baja, sin emoción. Sofía se sentó, abriendo la laptop. «Gracias por venir». «No vine por ti», la interrumpió. «Vine porque la palabra anomalía me irrita. Odio los cabos sueltos. ¿Qué quieres, niña? ¿Venganza? ¿Una demanda? Déjame adivinar, ¿quieres que sea tu testigo?» «Créeme, he visto a pasantes idealistas como tú ser masticados por esta máquina antes. No vale la pena». Sofía respiró hondo. Apelar a la emoción sería un error. Él se comunicaba en otro lenguaje. «No quiero venganza, Diego. Quiero una segunda opinión. No se trata de mí, se trata del sistema, una brecha de seguridad». Giró la laptop hacia él, mostrando la hoja de cálculo que rastreaba los pagos al legado capital. «Esto es una desviación sistemática, disfrazada de ajuste de cambio de divisas. Encontré el patrón, pero no puedo rastrear el origen. El rastro muere en los servidores fantasma». Diego se inclinó hacia adelante, el desinterés en su rostro dando paso a una curiosidad renuente. Sus ojos se movieron rápidamente por la pantalla, no leyendo los números, sino la estructura, la lógica detrás del fraude. Vio un músculo en su mandíbula contraerse. «Ingenioso», murmuró, casi para sí mismo. «Usar un ruido de bajo nivel para enmascarar una señal consistente. Pero esto es circunstancial. No tienes nada aquí que lo vincule a nadie. Por eso te necesito», dijo Sofía. «Los logs del servidor, los archivos de transferencia originales. Antes de que me despidieran, hice una copia de toda la estructura de directorios de mi proyecto, incluidos los archivos de log del sistema». Los ojos de Diego se levantaron de la pantalla y la miraron fijamente por primera vez. Esa mirada escéptica fue reemplazada por un destello de algo nuevo. Respeto. Había subestimado a la chica. Esto no era un impulso emocional, era un plan. Se recostó en la silla, el silencio se extendió por un largo minuto. «Ricardo te humilló públicamente por un error de 10 centavos. ¿No es así?» Escuché los rumores. «Así es», confirmó ella. Él esbozó una sonrisa fina y sin alegría. «La arrogancia, siempre es la arrogancia lo que los derriba. Ok, envíame los archivos. Vamos a ver qué tan profundo es el agujero del conejo. Pero entiende esto. Si nos atrapan, tú y yo nunca nos hemos conocido». Su asociación nació en ese silencio polvoriento. Una alianza forjada en datos y un desprecio mutuo por Ricardo Montes. En los días siguientes se comunicaron solo a través de canales seguros, convirtiéndose en una unidad de investigación fantasma. Sofía trabajaba desde su apartamento, analizando patrones y formulando hipótesis. Diego, desde dentro de la fortaleza, era su ariete digital, usando las llaves que ella le había dado para abrir puertas cerradas. Y detrás de la primera puerta encontraron el abismo. Diego logró acceder a los registros en bruto, la matriz de datos antes de ser limpiada y formateada para los informes corporativos. Lo que descubrió lo dejó en silencio durante horas. Finalmente contactó a Sofía, su voz tensa. «Estabas equivocada, Sofía». Su corazón se heló. «¿A qué te refieres?».
La desviación que encontraste, los 278.000, es real, pero no es el crimen, es la distracción. Compartió su pantalla. Le mostró cómo el fraude del legado era solo la punta del iceberg, un cebo brillante diseñado para atraer la atención de cualquier auditoría superficial. El verdadero esquema era mucho más grande, una obra maestra de ingeniería financiera corrupta. Implicaba la creación de empresas fantasma que recibían inversiones masivas del Grupo Montes para proyectos que no existían. El dinero se declaraba entonces como perdido en empresas de alto riesgo, se cancelaba como pérdida fiscal y se canalizaba secretamente de vuelta al legado. Era un sistema de autolavado de dinero perfecto e invisible. «Rehice los cálculos», dijo Diego, su voz sombría. «En los últimos 5 años no estamos hablando de 300.000. Estamos hablando de más de 30 millones de dólares». Sofía sintió que le faltaba el aire. La escala del robo era inimaginable. La humillación que había sentido, el final de su carrera, todo parecía tan pequeño ahora. Esto no era solo codicia. Era un imperio construido sobre una mentira. La ira en su pecho se solidificó, pasando de ser una llama caliente a un bloque de hielo. No podían simplemente entregar esto a las autoridades. Ricardo y su ejército de abogados alargarían el caso durante una década, enterrándolo en tecnicismos. La exposición tenía que ser total, pública e instantánea. Tenían el qué y el cómo. Faltaba la prueba definitiva del quién. Necesitaban una línea directa e innegable entre Legado Capital y Ricardo Montes. Pasaron los días siguientes inmersos en los archivos más profundos de la empresa, los servidores de respaldo, el cementerio digital donde los secretos iban a morir. No encontraron nada. Todo estaba perfectamente limpio, los rastros de Ricardo borrados con precisión quirúrgica. La frustración comenzaba a instalarse. Fue entonces cuando Diego recordó algo. «Protocolo soberano», dijo en una llamada de voz, el sonido crepitando con la encriptación. «¿Qué?», preguntó Sofía. «En esa reunión, cuando me humilló, dijo que mi trabajo era paranoia y que lo único que importaba era su protocolo soberano». En ese momento sonó como jerga arrogante, pero la frase es demasiado específica. Impulsado por una corazonada, una intuición de un hombre que había pasado su vida buscando patrones, Diego ejecutó una búsqueda profunda en los archivos más antiguos del servidor, un sistema heredado que nadie había usado en años. Una búsqueda de la frase exacta, un resultado, solo uno, un archivo de hoja de cálculo creado hace 7 años, cuando Ricardo era solo un vicepresidente en ascenso. El archivo se llamaba Plan PS.SLSX y estaba protegido por una contraseña. «Es él», susurró Diego. «Es un error de novato. Se volvió arrogante y olvidó que dejó un rastro». Diego trabajó durante horas, ejecutando algoritmos y explotando viejas brechas de seguridad. Finalmente, un clic. La contraseña se rompió. La hoja de cálculo se abrió. Y ahí estaba. No eran solo números, era la Biblia del fraude. El plan de negocios completo, detallando la creación de Legado Capital, el esquema de inversión fantasma, las proyecciones de ganancias de la desviación. Y en la última pestaña, titulada Estructura Corporativa, había un único nombre listado como beneficiario final y propietario: Ricardo Montes. Era una confesión firmada. El arma humeante. La tenían. El plan se formó casi instantáneamente. La reunión anual de accionistas. En 2 semanas se transmitiría en vivo, el escenario perfecto para el clímax. Pasaron la semana siguiente en un frenesí de preparación. Simplificaron los 30 millones de dólares de fraude en 5 diapositivas devastadoras y fáciles de entender. Crearon redundancias, copias de seguridad en la nube, memorias USB ocultas. Estaban listos. Confiaban. Faltaban 3 días para la reunión.
Sofía estaba revisando la presentación por última vez cuando apareció una notificación de correo electrónico en su pantalla. Era una alerta que había configurado para monitorear las comunicaciones internas del Grupo Montes. El asunto era urgente y confidencial. Su sangre se heló. El correo electrónico, enviado por Ricardo, anunciaba una reestructuración de seguridad no planificada con efecto inmediato. Todos los accesos de administrador y senior serían suspendidos para una auditoría. El segundo párrafo fue el golpe de gracia. Para alinearnos con la nueva dinámica del mercado, la reunión anual de accionistas ha sido adelantada. El evento tendrá lugar mañana, a las 9 a.m. Sofía llamó a Diego, el pánico subiendo por su garganta. ¿Lo viste?, preguntó, su voz temblorosa. «Lo vi», respondió él. La calma en su voz era más aterradora que el pánico. «Mi acceso acaba de ser revocado. Estoy bloqueado de todo». «Él sabe», susurró Sofía. «De alguna manera, él sabe. Está quemando los archivos, Diego. Está limpiando la casa». Un pesado silencio cayó entre ellos. El sonido de su plan perfecto desintegrándose. El tiempo se había acabado. La trampa se había vuelto contra ellos. Sofía miró el archivo de la presentación en su pantalla, su única copia, su única oportunidad. La vacilación desapareció, reemplazada por una certeza fría como el acero. «Entonces no tenemos otra opción», dijo, su voz firme, cortando el silencio. «No podemos esperar. Es mañana. Es ahora o nunca». La noche que siguió fue un torbellino de paranoia y planificación febril. Su plan original, una presentación quirúrgica y metódica, estaba hecho pedazos. El adelanto de la reunión fue una jugada de ajedrez brillante y cruel por parte de Ricardo. No sabía exactamente cuál era la amenaza, pero sentía su presencia y estaba actuando para neutralizarla, limpiando el tablero antes de que la pieza enemiga pudiera hacer su movimiento. Ahora Sofía y Diego ya no eran cazadores tendiendo una trampa. Eran soldados tras las líneas enemigas, con un solo explosivo y una ventana de oportunidad que se reducía cada segundo. La comunicación se realizaba a través de llamadas de voz que se autodestruían, las voces distorsionadas por la encriptación. «Me cortó el acceso a todo, Sofía. La red, los servidores de archivos, incluso el correo electrónico», dijo Diego, su voz sonando como estática. «Soy un fantasma digital. No puedo hacer nada de forma remota». «Entonces tiene que ser físico», respondió Sofía, caminando de un lado a otro en su apartamento. La ciudad afuera dormía, ajena a la guerra que se libraba en las pantallas de las laptops. La presentación, el proyector. Tiene que haber una entrada física, una computadora en la sala de control, una laptop en el podio. «La sala de control de audio y video», dijo Diego, una pizca de esperanza en su voz. «Está en la parte trasera del auditorio. Generalmente es operada por 2 técnicos, uno senior, uno junior. El senior, Claudio, es bueno, no se mueve de allí por nada». Un plan desesperado comenzó a tomar forma. «¿Y si tuviera que irse?», preguntó Sofía. «¿Y si hubiera una emergencia en otro lugar?». Diego guardó silencio por un momento. «Mi acceso de administrador se ha ido, pero mis credenciales de usuario de bajo nivel aún deberían funcionar por unas horas más. No puedo acceder a archivos, pero tal vez pueda activar una alerta. Una alerta falsa de sobrecalentamiento en el rack de servidores del piso 12. Es una alarma de alta prioridad. Claudio sería el único calificado para verificarla. La trampa se estaba rediseñando. Diego crearía la distracción, pero Sofía tenía que ser la ejecutora. «Necesito entrar al edificio y a la sala», dijo, la enormidad de la tarea pesando sobre ella. «Mi foto debe estar en todos los puestos de seguridad». «Catering», dijo Diego de repente. «Usan Delicias and Eventos para todos los eventos matutinos. Los empleados llegan por el muelle de servicio a las 6 de la mañana. Son un equipo grande, siempre contratando personal temporal. Nadie conoce a todo el mundo». La noche se convirtió en una carrera contra el tiempo.
Diego usó su último resquicio de acceso para obtener la ruta de la camioneta de reparto y un boceto del uniforme. Sofía pasó horas estudiando los planos del edificio, memorizando pasillos de servicio y salidas de emergencia. La memoria USB, que ahora contenía un solo archivo, la hoja de cálculo Plan PS. XLSX se convirtió en el objeto más importante del mundo. No podían arriesgarse a ser vistos juntos. Diego dejó una mochila con un uniforme arrugado y la memoria USB dentro de un casillero en la estación de metro más cercana. El intercambio se hizo en el silencio de la madrugada, un acto de conspiración que selló su destino. Ya no había vuelta atrás. La mañana llegó fría y gris. A las 6:15, disfrazada con una gorra, un delantal manchado de café y empujando un carrito con cajas de croissants, Sofía pasó por la seguridad del muelle de servicio. El guardia apenas la miró, más interesado en su propia taza de café. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Cada rostro que se cruzaba en los pasillos de servicio era una amenaza potencial. Cada puerta que se abría era un posible callejón sin salida. Mantuvo la cabeza gacha, el rostro una máscara de cansancio profesional, y siguió empujando el carrito, siguiendo la ruta que Diego había trazado. Llegó al ascensor de servicio que la llevaría al piso del auditorio. La puerta se estaba cerrando cuando escuchó una voz familiar y su sangre se heló. «¡Detén la puerta!». Javier, su antiguo supervisor, entró en el ascensor hablando apresuradamente por su celular, el rostro pálido por el estrés. Sofía giró su cuerpo instintivamente, fingiendo arreglar las cajas en el carrito, dándole la espalda. El espacio confinado del ascensor era sofocante. Un movimiento en falso, una mirada de reojo, y todo estaría perdido. Javier continuó su conversación telefónica, quejándose de un error en el informe de ganancias, completamente ajeno a la presencia de la pasante que había ayudado a desechar. Fueron los 60 segundos más largos de la vida de Sofía. Cuando la puerta se abrió en el piso correcto, salió apresuradamente, sin mirar atrás, empujando el carrito hacia el área de servicio detrás del auditorio. Estaba cerca. Escondió el carrito en un hueco y miró el reloj. 8:50. Faltaban 10 minutos para el comienzo. Desde su posición podía oír el murmullo de la multitud de accionistas y periodistas acomodándose. Necesitaba llegar a la sala de audio y video. Pero al asomarse por la esquina del pasillo, su plan se topó con otro obstáculo. Ricardo Montes, en una demostración de poder, había colocado a 2 guardias de seguridad adicionales, de traje y con auriculares, vigilando la entrada del pasillo que conducía al backstage y a la sala de control. La ruta de Diego estaba bloqueada, retrocedió, el pánico comenzando a burbujear. Estaba atrapada. Envió un mensaje frenético a Diego. «¡Guardias!», bloqueando el pasillo. El otro lado de la calle, en un café anónimo, Diego vio el mensaje y maldijo en voz baja. Estaba monitoreando la red interna. El plan de la distracción del servidor era para las 9:15, en medio del discurso de Ricardo. Era demasiado pronto. «Improvisa», pensó. Necesitaba sacar a los guardias de allí, aunque fuera por un instante. Accedió al sistema de alarma de incendios del edificio, no para activarlo, lo que causaría una evacuación, sino para acceder a los sensores de humo. Encontró el sensor más cercano a la cafetería del piso, un lugar plausible para un pequeño incendio. Con unos pocos comandos, activó una alarma de falla de sensor, una alerta de baja prioridad, pero que por protocolo debía ser verificada por la seguridad local. Dentro del edificio, la radio de uno de los guardias crepitó. «Falla en el sensor de humo. Cafetería este. Verifiquen». Uno de los guardias miró al otro y refunfuñó, molesto por la tarea trivial. Se alejaron de su puesto, caminando sin prisa por el pasillo. La ventana de oportunidad estaba abierta. Sofía no dudó. Corrió, con el corazón en la garganta,
pasando por el puesto ahora vacío y bajando el corto pasillo. La puerta de la sala de audio y video estaba frente a ella, con una pequeña ventana de cristal. Adentro, dos técnicos, Claudio, el senior, y un chico que parecía recién salido de la universidad. La voz de Ricardo Montes resonó por los altavoces, comenzando su discurso de bienvenida. Era la hora. Sofía envió una sola palabra a Diego. Ahora. Al otro lado de la calle, Diego presionó Enter. En el piso 12, una alarma de servidor comenzó a sonar. En la sala de control, el auricular de Claudio cobró vida. Su expresión cambió de aburrimiento a alarma. Sobrecalentamiento en el rack Delta, maldita sea. Se giró hacia el Junior. No toques nada. Ya vuelvo. Salió de la sala a toda prisa, pasando junto a Sofía sin siquiera notarla. El técnico Junior se quedó solo, con los ojos muy abiertos, hipnotizado por la imagen de Ricardo Montes en el monitor principal. La puerta no estaba cerrada con llave. Era ahora. Sofía respiró hondo, su mano fría y sudorosa, envolviendo el pomo metálico y helado. Todo su futuro, toda su promesa, se resumía a lo que sucedería en los próximos 30 segundos. En el escenario del auditorio del Grupo Montes, Ricardo Montes estaba en la cima de su poder. Bañado por una luz blanca y nítida, con una pantalla LED de 10 metros de altura, mostrando su rostro en heroicos primeros planos, era más que un CEO, era un profeta de las ganancias. La audiencia, una congregación de accionistas, periodistas financieros y toda la alta dirección de la empresa estaba hipnotizada. Cada una de sus palabras era recibida con asentimientos de cabeza y notas fervorosas. Hablaba de un año de ganancias récord, de superar los objetivos, de una visión de futuro que prometía la dominación del mercado. Su voz era una sinfonía de confianza. Cada gesto estaba ensayado para proyectar poder y control absoluto. Muchos de nuestros competidores se conforman con lo bueno, dijo, caminando lentamente por el escenario. Nosotros, en el Grupo Montes, rechazamos lo bueno. Buscamos lo impecable. La audiencia aplaudió. Eso requiere disciplina. Requiere que cada número sea verificado, que cada centavo sea justificado. Requiere que cortemos sin piedad cualquier fuente de ineficiencia o error. Hizo una pausa y una fina sonrisa jugueteó en sus labios. Recientemente tuvimos que hacer ajustes en nuestro equipo, eliminando elementos que no compartían nuestra obsesión por la perfección. Fue una decisión difícil, pero necesaria, porque en un mundo de incertidumbres, nuestros números no pueden mentir. La transparencia es nuestro cimiento. En la parte trasera del auditorio, en la pequeña y oscura sala de control, Sofía lo veía todo en un pequeño monitor. El rostro de Ricardo, de 20 metros de altura en la pantalla principal, parecía monstruoso. A su lado, el joven técnico de audio y video miraba su celular, aburrido por el discurso que ya había escuchado docenas de veces en los ensayos. El corazón de Sofía latía desbocado. La memoria USB en su mano estaba fría y pesada. Observaba la actuación de Ricardo, la forma en que seducía a la multitud con mentiras envueltas en jerga corporativa. Esperaba el momento, la palabra clave, la señal que Diego había sugerido. Ricardo levantó los brazos, como un director de orquesta concluyendo su obra maestra. Prosperamos, damas y caballeros, porque somos implacables, implacables con la mediocridad, implacables con los errores e implacables con cualquiera que no comparta nuestra visión de integridad absoluta. Integridad. La palabra resonó. Era la señal. Mientras la audiencia estallaba en aplausos, Sofía actuó. El técnico Junior ni siquiera se dio cuenta cuando ella se inclinó sobre la consola principal, identificando el puerto USB de control maestro. Con un movimiento rápido y preciso, insertó la memoria USB. Una ventana emergente apareció en el monitor de control, invisible para la audiencia.
Hizo clic, ejecutando el pequeño programa que Diego había creado. En el escenario, la imagen de Ricardo Montes, sonriendo ante los aplausos, se congeló. Luego, parpadeó y desapareció. La pantalla gigante detrás de él, que antes mostraba el logo azul del Grupo Montes, se convirtió en una pantalla blanca y cegadora. Los aplausos vacilaron y murieron, reemplazados por un murmullo de confusión. Ricardo se giró, la sorpresa transformándose en irritación. Se volvió hacia la audiencia, forzando una risa. Mis disculpas, damas y caballeros. Parece que nuestro personal de TI está un poco demasiado entusiasmado con la nueva tecnología hoy. Algún pasante debe haberse tropezado con el cable equivocado. Hizo una señal furiosa hacia la parte trasera del salón, hacia la sala de control. En la cabina, el técnico junior finalmente levantó la vista de su celular, el pánico apoderándose de su rostro. Comenzó a juguetear frenéticamente con la consola, pero no sabía qué hacer. Antes de que pudiera siquiera encontrar el comando correcto, Sofía hizo clic de nuevo. El blanco de la pantalla fue reemplazado por letras negras, simples y brutales. En la parte superior, un título: Protocolo Soberano, un plan de negocios. Ricardo se detuvo a mitad de frase. Su sonrisa se congeló, miró hacia atrás, a la pantalla, y el color desapareció de su rostro. La audiencia contuvo la respiración colectivamente. El silencio en el auditorio era absoluto. Ricardo se giró de nuevo, la voz un poco demasiado alta. Claramente tenemos un problema técnico, una brecha de seguridad. Les pido que ignoren... Pero era demasiado tarde. Sofía hizo clic por última vez. La pantalla volvió a cambiar, revelando un organigrama. Era simple, claro, devastador. En la parte superior, una caja decía Grupo Montes. Una flecha apuntaba hacia abajo, a una caja llamada Inversiones Fantasma. Otra flecha apuntaba desde esta a una entidad llamada Legado Capital. Y finalmente una última flecha, gruesa y roja, apuntaba a la caja final que contenía un único nombre, en letras mayúsculas: Ricardo Montes. Un grito ahogado vino de alguien en la primera fila. El murmullo en la sala explotó en un alboroto. Docenas de teléfonos celulares se levantaron, sus pantallas brillando en la penumbra, grabando. Los periodistas, oliendo sangre, corrían para conseguir el mejor ángulo. Ricardo Montes se quedó paralizado. Una estatua en un traje caro, expuesto y vulnerable. Su mundo, construido sobre una montaña de mentiras, se estaba desmoronando en vivo, en alta definición. Esto es una farsa, un montaje», gritó en el micrófono, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Era el sonido agudo y desesperado de un hombre acorralado. «Nuestros sistemas han sido hackeados. Es una calumnia, una mentira». La máscara de control se había hecho añicos, revelando el pánico debajo. Los miembros de la junta en la primera fila ya no lo miraban con admiración, sino con un horror creciente, volviéndose unos hacia otros, con los rostros pálidos. En la sala de control, el trabajo de Sofía estaba hecho. Mientras el técnico junior aporreaba botones al azar, intentando en vano retomar el control del sistema, ella retiró la memoria USB. Con el caos estallando en el salón principal, nadie la vio deslizarse fuera de la sala y desaparecer por los pasillos de servicio. Había encendido la mecha. Ahora solo tenía que ver la explosión. La negación de Ricardo, gritada y desesperada, fue engullida por una ola de sonido que comenzó como un susurro y creció hasta convertirse en un rugido. El primer sonido fue el clic. El clic de cientos de obturadores de cámara, un bombardeo de flashes que convirtió el escenario en una escena de interrogatorio. Luego vinieron las voces. Susurros conmocionados, preguntas urgentes, el zumbido de una colmena perturbada. El auditorio, antes un mar de rostros pasivos y admirados, se había transformado en un organismo vivo y hambriento.
y Ricardo Montes era la presa. Nadie lo miraba ya como un líder. Lo miraban como si fuera un fascinante y horrible accidente de coche. El poder había abandonado el escenario y se había transferido a la audiencia. Alejandro Garza, el canoso y respetado CFO de la empresa y miembro de la Junta durante 30 años, no se unió al caos. Sentado en la primera fila, permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla. No veía una acusación, veía una ecuación que finalmente se había resuelto. Se inclinó sobre su tableta, sus dedos tecleando rápidamente. No estaba en las redes sociales, estaba en un portal privado de la Junta, cruzando el nombre Legado Capital, con un antiguo archivo de diligencia de una adquisición fallida. Sus ojos se entrecerraron. Había una nota a pie de página, un nombre enterrado, una advertencia ignorada. Levantó la vista. Encontró los ojos de otro miembro de la Junta al otro lado del pasillo y asintió casi imperceptiblemente. Ese simple gesto, invisible para la mayoría, fue la verdadera sentencia de muerte. La alianza que protegía a Ricardo se había roto. A pocos metros de distancia, una joven periodista de un blog financiero en ascenso ya estaba dictando en su celular, la voz baja y urgente, el corazón latiendo con la adrenalina de la historia de su vida. La fuente es la propia pantalla, jefe. Es una jugada maestra. Están proyectando todo el esquema. Olvida el artículo sobre las ganancias. Esta es la caída de la Casa Montes, en vivo. Mientras tanto, un joven vicepresidente, que había construido toda su carrera imitando la arrogancia de Ricardo, estaba pálido. Miró a su mentor en el escenario, esperando la jugada maestra, el giro brillante que demostraría que todo era un malentendido. Pero todo lo que vio fue a un hombre sudando bajo las luces, los ojos yendo de un lado a otro, la compostura de depredador reemplazada por la agitación de un animal enjaulado. El vicepresidente dio un paso atrás, sutilmente, y luego otro, mezclándose con la multitud. El vínculo de lealtad disolviéndose en tiempo real. Ricardo intentó un último llamado al orden. «Seguridad, seguridad, apaguen esa pantalla, saquen a los reporteros de aquí». Pero los guardias posicionados a los lados del salón estaban paralizados, mirando a los miembros de la Junta en busca de instrucciones. La cadena de mando estaba rota. Estaba solo, gritando en un vacío de poder que él mismo había creado. En un último acto de desesperación, Ricardo buscó un chivo expiatorio, un ancla en su mundo que se ponía patas arriba. Vio a Alejandro Garza y una pizca de esperanza apareció en sus ojos. Alejandro era de la vieja guardia, un hombre de la empresa. Él lo entendería. ¡Alejandro!, gritó Ricardo, señalando con mano temblorosa. «Diles, es un ataque coordinado, una mentira. Es espionaje industrial, probablemente obra de ese analista resentido. Diego Herrera, a quien despedimos por incompetencia». El nombre quedó flotando en el aire, un error de cálculo fatal. Invocar el nombre de Diego no era una defensa, era una confesión para la única persona en la sala que sabía la verdad. El caos de voces disminuyó cuando Alejandro Garza se puso de pie. No miró a Ricardo. Con una calma sepulcral, caminó hasta el micrófono de preguntas de la audiencia. El silencio se extendió por el salón. Todos los ojos estaban fijos en él. Con el mundo entero observando, el viejo león del Grupo Montes estaba a punto de dar el golpe de gracia. «Señor Montes», comenzó Alejandro, su voz tranquila y amplificada, llenando cada rincón del auditorio con un peso de granito. Su mención del nombre de Diego Herrera es esclarecedora. Hizo una pausa, dejando que la frase flotara. Porque yo y otros miembros de esta Junta recordamos muy bien un detallado análisis de riesgos que el propio Diego nos presentó hace 2 años. Un análisis que advertía sobre vulnerabilidades críticas y anomalías inexplicables en nuestras transferencias de capital internacional. Otra pausa, aún más devastadora.
Un análisis que usted personalmente archivó y enterró, llamándolo, y cito, paranoia académica. El aire fue succionado de la sala. Ya no era una acusación de una fuente anónima en una pantalla. Era la palabra del hombre que firmaba los cheques, el guardián de los secretos financieros de la empresa. Era la confirmación. En nombre de la junta directiva del Grupo Montes, continuó Alejandro, ahora hablando a la audiencia, a las cámaras, al mundo, les informo que se iniciará una auditoría forense completa e independiente con efecto inmediato. Todas las operaciones del CIO quedan suspendidas. Y solicitamos que el señor Montes permanezca en este lugar para cooperar con las autoridades competentes que ya han sido debidamente notificadas. El rostro de Ricardo se deshizo. La ira, la negación, la arrogancia, todo se desintegró al mismo tiempo, revelando lo que había debajo, un hombre pequeño y aterrorizado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo pareció encogerse dentro del traje caro. Miró hacia las salidas, pero las cámaras eran un muro de luz, y los rostros en la audiencia eran una pared de juicio. El juego había terminado. Los dos guardias de seguridad que antes lo protegían, ahora comenzaron a subir los escalones del escenario. Sus movimientos eran lentos, profesionales, no lo agarraron, simplemente se posicionaron a su lado. Su presencia era una declaración silenciosa de que su libertad había terminado. Ricardo no se resistió. El fuego en sus ojos se extinguió. Permitió que lo escoltaran fuera del escenario, por una puerta lateral, lejos de los flashes, desapareciendo de la vista del imperio que construyó y destruyó. En el auditorio, nadie aplaudió. El silencio era pesado, aturdido. En la pantalla gigante, la prueba del crimen de Ricardo Montes seguía brillando, una lápida digital para un rey caído. El caos en el auditorio era un sonido lejano, filtrado por capas de hormigón y pasillos de servicio. Sofía no se quedó a ver el desenlace. Se movió como un fantasma por las entrañas del edificio, rehaciendo el camino por el que entró. El olor a café y desinfectante reemplazando el perfume caro y la tensión del piso de arriba. Encontró un baño de empleados vacío en el sótano y se encerró dentro. Apoyada en el lavabo frío, miró su reflejo en el espejo manchado. El rostro que la miraba era el de una extraña, pálido, exhausto, pero con un fuego en los ojos que no reconocía. El disfraz del delantal, la gorra, eran la ropa de una trabajadora invisible, la misma invisibilidad que Ricardo Montes le había atribuido. Y fue esa invisibilidad la que se convirtió en su mayor arma. El sonido de sirenas acercándose, cada vez más fuerte, confirmó que el mundo real finalmente había roto los muros de la fortaleza de Ricardo. Estaba hecho. Su cuerpo comenzó a temblar, no de miedo, sino por la liberación de meses de tensión contenida. El peso que llevaba sobre sus hombros, la promesa, la humillación, la ira, comenzó a disiparse, dejando un vacío profundo y tranquilo. Tomó su celular. Solo un nuevo mensaje, de Diego. No había texto, solo un archivo adjunto, un pequeño archivo de audio. Presionó play. Era el sonido de un corcho de champán descorchándose, seguido de la risa seca y contenida de Diego. Era la celebración más perfecta que podría haber imaginado. Sonrió, una sonrisa genuina, por primera vez en mucho tiempo. Era hora de ir a casa. Al salir por el muelle de servicio, el mismo por el que había entrado horas antes como una impostora, vio un sedán negro, de vidrios polarizados, detenerse silenciosamente a su lado. La ventanilla del pasajero bajó, revelando el rostro granítico de Alejandro Garza. No sonrió. Su expresión era de un respeto renuente, la evaluación de un veterano reconociendo la habilidad de un nuevo jugador en el campo de batalla. Tu acto de insubordinación de hoy. Comenzó su voz grave, salvó a esta empresa de un cáncer que la estaba matando por dentro. No la felicitó.
Era una declaración de hechos. Le extendió una simple tarjeta de presentación con su nombre y un número personal grabados en relieve. El Grupo Montes tiene una deuda impagable contigo, pero sospecho que no tienes interés en cobrarla aquí. Cuando estés lista para tu próximo movimiento, llámame. El mundo necesita más personas que miren los centavos con la misma seriedad con que miran los millones. Asintió brevemente. La ventanilla subió y el coche se marchó, dejándola en la acera, con la tarjeta en la mano y el sonido de las sirenas llenando el aire. Se subió la capucha y se mezcló con la multitud, desapareciendo, 6 semanas después. La televisión de una cafetería concurrida mostraba una imagen granulada de Ricardo Montes, con el rostro hinchado y vistiendo un overol naranja, siendo llevado a un tribunal. El titular en la pantalla decía: Junta del Grupo Montes coopera con fiscales. Nuevos cargos de fraude y lavado de dinero. La cámara se enfocó en el rostro de Ricardo por un momento, vacío de toda su antigua arrogancia, antes de pasar a un comercial de margarina. El rey había caído y el mundo ya estaba cambiando de canal. A pocas cuadras de allí, en una oficina de cristal con vistas al parque, la realidad era otra. Sofía ya no estaba en un cubículo apretado. Su escritorio era de madera clara, espacioso, con 2 monitores de alta resolución. Estaba en una videollamada con la junta directiva de una multinacional, y su voz era tranquila e inquebrantable. Y por lo tanto, nuestra recomendación en la auditoría preliminar es clara. La falta de transparencia en sus filiales offshore no es solo una bandera roja, es un riesgo existencial. Tienen 90 días para rectificar. El presidente, al otro lado de la línea, un hombre acostumbrado a intimidar, simplemente asintió. Entendido, señorita Rojas. El nombre de la empresa en la ventana detrás de ella era Garza y Asociados. Integridad corporativa y riesgo. La tarjeta de Alejandro había sido más que una oferta de empleo. Había sido una invitación para ayudar a construir algo nuevo. Diego Herrera trabajaba en el mismo piso, como jefe del Departamento de Seguridad Digital. Su alianza, forjada en secreto, ahora era una asociación profesional respetada. Esa tarde, un joven pasante, que no debía tener más de 20 años, se acercó a su escritorio. Su nombre era Mateo, y su rostro estaba pálido de nerviosismo. Sostenía una tableta como si fuera una bomba a punto de estallar. «Señorita Rojas», tartamudeó. «Disculpe. Yo estaba revisando el balance trimestral que me pidió, y creo que encontré un error». Tragó saliva, esperando claramente una reprimenda por su audacia. Es muy pequeño, lo sé, pero... Sofía levantó la vista de su trabajo. Vio el miedo en el rostro del chico, el mismo miedo que ella había sentido, la misma vacilación para cuestionar la autoridad. El ciclo estaba allí, justo frente a ella, esperando a ser repetido. Podría haberlo despachado con un gesto, decirle que no se preocupara por nimiedades. Podría haber recreado, aunque sutilmente, la dinámica de poder que casi la destruyó. En cambio, esbozó una sonrisa cálida y genuina. «Mateo, eso es excelente. Muéstrame». Él se acercó, vacilante, y señaló una celda en la hoja de cálculo. «Aquí, después de todas las conversiones, hay una discrepancia de 10 centavos». Sofía miró el número, y luego miró de nuevo el rostro ansioso del pasante. «10 centavos», repitió su voz suave. «Mateo, en nuestro trabajo los 10 centavos son lo más importante del mundo. Son la prueba de que estás prestando atención. Encontrar esto no fue un error, fue un excelente trabajo». El alivio en el rostro del chico fue tan inmenso que pareció crecer en estatura. «Gracias, señorita», susurró. «No me agradezcas», dijo ella, levantándose. «Ahora ven, te mostraré cómo usar este pequeño cabo suelto para rastrear el origen del hilo. Es la parte más divertida.
comenzó a caminar con él hacia una sala de reuniones, no como una jefa a un subordinado, sino como una mentora. En ese momento se dio cuenta de la verdad. La victoria no fue ver caer a Ricardo Montes. La verdadera victoria era asegurarse de que nadie como él tuviera nunca el poder de hacerla sentir pequeña de nuevo. No solo había derrocado a un rey, había roto el trono. La historia de Sofía y Ricardo Montes es más que una trama de venganza corporativa. Es una prueba viviente de que la verdadera fuerza no reside en el título de un cargo, en el saldo de una cuenta bancaria o en la altura de un rascacielos. La verdadera fuerza nace de la convicción. Reside en el coraje de una sola persona que al ser empujada al abismo decide no caer, sino aprender a volar. En todos los rincones del mundo, en grandes empresas y en pequeñas oficinas, existen versiones de Ricardo Montes, figuras de autoridad que confunden el poder con el derecho a humillar, que creen que su posición los coloca por encima de la integridad. Construyen sus castillos sobre el miedo y el silencio de los demás, pero por cada Ricardo existe el potencial de una Sofía, una persona subestimada, ignorada, tal vez incluso considerada inútil. Una persona que, armada solo con la verdad y la determinación, tiene el poder de sacudir los cimientos de esos castillos de naipes. La historia que contamos hoy no es una ficción lejana, es un recordatorio de que la atención al detalle puede ser un arma, que la promesa hecha a alguien que amamos puede ser nuestro mayor escudo, y que la dignidad no es algo que nos da un jefe, sino algo que llevamos dentro de nosotros. Nosotros, en este canal, creemos en el poder de estas historias. Creemos que nos inspiran a ser mejores, a exigir más de nuestros líderes y, sobre todo, a creer más en nosotros mismos. Y ahora queremos saber de ti. ¿Crees que la integridad de una sola persona puede, de hecho, derribar el imperio de un tirano? ¿Crees que al final la verdad es la fuerza más poderosa que existe? Si tu respuesta es sí, si crees en la fuerza que demostramos hoy, deja tu marca en los comentarios con una sola palabra que resume todo este viaje: coraje. No queremos un sí, no queremos un me gusta. Queremos un mar de coraje, una declaración de que nuestra comunidad entiende el verdadero significado de la fuerza. Y si deseas seguir formando parte de este movimiento, inspirarte con narrativas que desafían el statu quo y celebran el espíritu humano, haz dos cosas. Primero, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada nueva historia es una nueva arma para tu inspiración. Segundo, comparte este video. Nunca sabes quién en tu vida puede sentirse pequeño, invisible o humillado y necesita escuchar, precisamente hoy, que incluso la voz más pequeña puede resonar como un trueno. Gracias por vernos. Contamos historias porque creemos que pueden cambiar el mundo, una persona a la vez. Hasta la próxima.